Hola a todos, soy Berenice Prieto, conocida como Hash Chido, fundadora y líder de Editorial Chido, donde nos dedicamos a la narrativa gráfica y a promocionar el nuevo talento nacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando con Editorial Chido? Bueno, nosotros como empresa surgimos apenas hace 2 años, pero así que todos los compañeros que la integran ya llevamos un par de años dentro de la industria del cómic, principalmente a nivel cómic independiente. Yo he estado participando mucho en lo que ha sido en la cuestión de ventas, marketing y lo que se pueda administrativamente. Y otros compañeros pues han participado en la parte creativa, ¿no? Siendo la dirección editorial, en un momento dado ilustradores, toda la parte de autores de cómics. Qué padre, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos cómic como que lo único que se nos viene en mente pues son los americanos, ¿no? Pero hay mucho Sí. cómic independiente en todas partes del mundo y también en México, ¿no? Sí, de hecho, algo padre que está ocurriendo, yo creo que desde hace 10 años, es como bien lo dices, se queda mucho todavía la idea de que el cómic son esos superhéroes, toda esta cuestión del cómic americano, estadounidense, pero actualmente ya todos los artistas de cómic en cualquier país reciben influencias de otros géneros, ¿no? Hay muchos artistas, por ejemplo, incluso hoy si tú abres un cómic de Spider-Man o de Superman, puedes encontrar algunas influencias de autores japoneses, de autores franceses, y lo mismo en la novela gráfica, que normalmente se designa como a temáticas un poco más adultas, existencialistas. También puedes encontrar influencias de artistas hispanos en autores de Europa, y eso es lo padre. O sea, el tener tantas influencias te permite pues combinarlas y crear algo nuevo. Y fíjate que no lo pensamos, ¿no? A veces cuando hablamos de industria en México, lo primero que se nos viene a la mente pues es las fábricas, ¿no? Pero ya hablar de industria creativa pues es completamente diferente, ¿no? Tienen 2 años constituidos formalmente, ¿no? Y años anterior trabajando, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cómo ha sido para ustedes trabajar en una industria creativa aquí en México? Como bien lo dices, normalmente todavía hay algunos aspectos de la industria creativa, o sea, puedes escoger de cualquier punto, o sea, no solamente en la parte de cómic o de literatura, todavía hay como ese choque, ¿no? O sea, es muy difícil decir es que es una industria porque, como bien dices, ¿no? Esperas las fábricas, esperas la infraestructura gigante que está en el país y muchas veces la industria creativa, al menos aquí en México y probablemente en otras regiones de Latinoamérica, es un aspecto que apenas está creciendo, o sea, apenas estamos creando una estructura de todos los niveles porque empezó como algo amateur, el deseo de escribir una historia, de dibujar un cómic, pero al momento de venderlo es donde viene esa transformación de industria, ¿no? Porque tú puedes dibujar un cómic y regalarlo afuera del metro, de una estación de autobuses, y puedes decir que cumpliste tu sueño, ¿no? Pero ya vivir del sueño implica que otras disciplinas se reúnan, ¿no? O sea, necesitas que el área de ventas entre, necesitas a alguien que te ayude en una planeación financiera, necesitas a alguien que te ayude a entender tu mercado, y en un momento dado tienes que ir diversificando esa parte creativa a una parte administrativa. Y muchas veces se tiene esta idea errónea de que si tú lo haces, pierdes como esa esencia de la creación y de ser un autor, pero no necesariamente la tienes que perder. El problema es que muchas veces los autores quieren hacer como ese brinco administrativo, cuando realmente lo que necesitas es que alguien que está completamente en el área administrativa venga, comprenda tu negocio, comprenda lo que estás haciendo y encuentre el mercado. Y eso es ahorita, me parece que desde hace 3 años está empezando a crecer. Ya puedes encontrar grupos de abogados que están especializados en industrias creativas, abogados que ya te saben de qué se trata un videojuego, de qué se trata un cómic y ya no te ven raro y te dicen, no, pues yo nomás leía Memín Pingüín, ¿no? Y ya entienden, o sea, ya entienden lo que tú estás haciendo y entienden lo que se está haciendo fuera de México. También ya empieza a haber contadores especializados en industrias creativas, ya más gente de ventas se está acercando a esta parte y me parece que poco a poco, al menos en México, ya podemos hablar de que próximamente puede ser una industria porque ya se está formando la estructura y muchos artistas mexicanos ya también están generando ruido
fuera del país, ¿no? Ya tenemos artistas que están en diferentes editoriales de cómic en Estados Unidos, también hay artistas que sus obras ya se están publicando en Alemania y en Francia. Bueno, tenemos últimamente el caso de un chico que ganó una convocatoria de manga en un concurso que se realiza en una editorial japonesa. Entonces todo eso pues ya te habla de que estamos generando una industria, yo te lo comento desde el área del cómic, pero también me parece que están un poquito más adelante el área de los videojuegos en Latinoamérica. Ellos realmente están marcando el paso para que ya haya una industria con los demás compañeros creativos. Efectivamente, como lo mencionas, no nomás está la parte creativa de la industria, sino la otra, ¿no? El hecho de que sea algo rentable. Y de verdad que ha sido difícil, ¿no? ¿Ustedes cuánto tiempo, digamos, de esa... Bueno, obviamente el proceso de creación de cómic tiene su... Es largo, ¿no? Pero digamos, en la parte, ahora sí, de volverlo rentable, digamos, del 100% de tu tiempo, ¿cuánto les lleva a ustedes la parte creativa y cuánto les lleva la parte, pues ahora sí, de venderlo y posicionarlo? ¡Ay, qué buena pregunta! Recuerdo mucho a un autor de cómic en una conferencia que había dicho que para él lo más fácil era dibujar un cómic, que esa era la parte súper sencilla, que el verdadero reto y problema era venderlo, que ahí es donde te topabas con la diversión, ¿no? Me parece que en la parte de creación del cómic depende mucho del artista, e igual depende mucho de la profesionalización que tenga el artista. Normalmente cuando tienen un proyecto personal y con este deseo de autopublicación, llega a tomarles un poco más de tiempo desarrollar el cómic, porque es una cuestión de aprender, ¿no? No es lo mismo dibujar que contar una historia con una secuencia narrativa. En una ilustración tienes un espacio, tienes muchos elementos complejos, e igual puedes estructurar un concepto en una ilustración, pero desarrollar ese concepto en una serie de viñetas también es otra forma de hablarlo, ¿no? Es un poquito como decir, pues no es lo mismo un guión televisivo que un guión teatral, ¿no? Así son dos distintos lenguajes, aunque ambos sean escenarios para contar una historia. En el caso de los autores de cómic autopublicados, muchos de ellos pueden llegar a tomarse hasta un año en desarrollar su historia, porque en ocasiones lo hacen en sus tiempos libres, no es tanto que se enfoquen a eso. Y en el caso de Editorial Chido, que ya está buscando una profesionalización al respecto, hemos empezado a manejar un calendario editorial. A pesar de que nosotros hemos estado metidos en el mundo del cómic independiente, también somos conscientes que hay muchos aspectos que estamos aprendiendo y que estamos llevando a formalizar, que eso es también algo que me parece característico muchas veces de las industrias creativas. Lo podemos ver desde el nivel artesanal, desde el nivel teatral, en un momento dado de que igual, ¿no? Se juntaron para crear, pero en el momento en que tú quieres venderle a alguien te das cuenta de, ay, ¿qué crees? Existe algo tributario, el SAT, los impuestos, y existen de que si tú quieres entrar a convocatorias, pues necesitas presentar una documentación, todo eso. Lo mismo sucede cuando nosotros iniciamos la formalización. En el momento en que dijimos, vamos a hacer un cómic, pues nos topamos con detalles de que tienes que tener un calendario editorial, de que no te puedes extender tanto tiempo en hacer el cómic, porque eso significa que pierdes ciertas oportunidades de ventas, y entonces es sentarse con el autor y decirle, oye, ¿qué crees? Tenemos un periodo de tiempo que tienes que cumplir, ¿no? Y hay que negociarlo porque igual en un momento dado, ahorita en Editorial Chido, pues tenemos la oportunidad de que sean historias propias que ellos quieran contar, pero lo mismo también te lleva a una desventaja de que como es su propia historia, pues quieren esperar como el momento de inspiración para hacerlo y no sabes cuándo va a llegar, y entonces es como esta negociación que es lo que tiene un editor, de sí, sé que necesitas inspiración, pero tienes como 10 minutos para encontrarla, ¿no? Porque tenemos que entregar el avance en tanto tiempo. Entonces, ha sido aprender a armar esa mediación de mi parte creativa, de mi libertad de querer contar la historia, con la parte de, bueno, queremos vivir de esto, entonces tenemos que aceptar que hay ciertas estructuras que debemos seguir, ciertos lineamientos, y al decidir entrar a eso, pues los vamos a aceptar, ¿no? Y ahí es donde empieza esta mediación,
y por lo tanto pues nosotros nos hemos puesto una política de que estamos desarrollando conceptos de cómics en 5 meses, que tal vez para otros editoriales sigue siendo mucho tiempo, pero pues estamos aprendiendo a hacerlo. 5 meses que van desde aspectos de, bueno, conceptualízalo, guión técnico, storyboard, lo va a pasar por edición, se va a entintar, no se va a entintar, todo el proceso que implica, y también ya estamos metiendo a más personas en el proceso que inicialmente solamente lo hacía el mismo autor, ¿no? O sea, lo dibujaba, el storyboard, hacía todo, pero ya estamos invitando a otros roles a que participen, tanto en la parte de que nosotros como editorial nos profesionalicemos, o sea, ya estamos generando un rol de editor, ya estamos generando un rol de quien maqueta el libro, del cómic, todo eso. O sea, estamos tratando de que más personas entren, por lo mismo, para poder fomentar que sí es una industria, porque estamos generando puestos de trabajo, y a la vez para que esas personas, si aquí a 2 años o 3 años quieren cambiar a otra empresa, pues tengan esta formación que se hicieron con nosotros y puedan apoyar en un momento dado ya sea a otro autor de cómic o a otra editorial independiente. También parte de nuestro deseo de abrir estos espacios y de que aprendamos todos juntos es porque creemos que la persona que hoy aprende con nosotros mañana va a llevarse ese conocimiento a alguien más, y así vamos a poder generar más equipos de trabajo que ayuden a fomentar ahora sí que a cimentar la industria del cómic. Muy interesante, ¿no? Cómo es un trabajo colectivo, es un esfuerzo colectivo, pero que, digamos, si lo va bien a otro, eventualmente también te va bien a ti, ¿no? Es como estamos entre todos procurando traer más recursos al medio, como así es. En general, ¿no? Muy interesante. Y bueno, en términos del cómic en México, ¿consideras tú que México puede posicionarse como un líder en esta industria en Iberoamérica? Sí puede, y de hecho lo hizo una vez, ¿no? O sea, cuando hablan de la época de oro de la historieta mexicana, que estamos hablando de los personajes de Calimán, Fantomas, entre otros, México se posicionó en eso, ¿no? O sea, México tenía una industria de la historieta del cómic impresionante, le ganaba en tiraje a Estados Unidos y a Japón en su momento, y era tanto la necesidad de lectura que tenía México y posteriormente Latinoamérica, que pues tuvieron que inventar historias, ¿no? O sea, está toda esa leyenda de las historias de Spider-Man que no salieron en Estados Unidos y que fueron inventadas en México, porque en México era un tiraje semanal y en un momento dado pues necesitabas nuevas historias, cuando en Estados Unidos el tiraje llegaba a ser mensual y pues Spider-Man necesitaba vivir nuevas aventuras, y que Marvel les diera el permiso de decir, pues ahora invéntate la historia que tú quieras de Spider-Man. Bueno, eso te habla del negocio que era, ¿no? Por desgracia, actualmente pues perdimos eso, igual, porque tal vez en su momento no se vio como una industria a largo plazo, y ya no, a nosotros como generación pues ya no nos tocó nada de ese momento de gloria, pero actualmente me parece que sí sigue habiendo un mundo de lectores en México, y solamente que cambiaron un poco con el estilo gráfico. Se puede ver ahora en el manga, hay muchos lectores de manga, hay mucha gente que está considerando pues este tipo de lectura ya como algo casual, no necesariamente como hace 15 años que era, ay, eres nerd o eres un geek, sino ya hay gente que te dice, pues sí he leído una que otra historia, ¿no? O una serie me incitó a leer el cómic, ¿no? En un momento dado, en México sigue habiendo esta hambre de lectores. Me parece que a nivel mundial, y bueno, más ahora con lo que estamos pasando por estas cuestiones de la pandemia, también muchos han descubierto esta forma de entretenimiento. Entonces me parece que sí hay un mercado fuerte. Obviamente también hay que ser honestos, y no solo pasa en el cómic y en las industrias creativas, sino sucede en todo tipo de empresa. La diversificación pues no te hace poder llegar a ser masivo, ¿no? O sea, ya no existen esos productos que amaba todo el mundo, ¿no? Sino ya realmente es muy de nicho todo. Entonces ya no puedes tener un producto que todos amen y que todos compren, ¿no? O sea, el universo de los productos masivos desapareció hace mucho tiempo, y me parece que a veces tenemos esta idea de, sí, haré un cómic que venda 10,000 billones de cómics, y tú, no.
Si vas a hacer un cómic que puede triunfar en un nicho y que te puede posicionar en ese nicho y posteriormente ir ganando dinero de ese mercado, ¿no? Entonces, actualmente sí puedes triunfar, pero no es el triunfo masivo que a veces tenemos en la imaginación. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? De que la globalización trajo consigo una, digamos, hasta cierto punto como la muerte de lo que era general y el nacimiento de los nichos, ¿no? O más bien, hasta cierto punto como el fortalecimiento de los nichos. Y ahora todo tipo de producto de entretenimiento, contenido de entretenimiento, pues es más popular el que llega a más nichos, pero en realidad todos están en un nicho, ¿no? Qué interesante. Qué interesante. Y bueno, digamos, como experta ahora sí en el área del cómic, ¿qué estudiaste tú para hacer lo que tienes que hacer? ¿Cómo te preparaste tú para hacer lo que estás haciendo ahorita en la industria del cómic? Bueno, soy un poco una excepción a la regla. Yo no tengo una formación narrativa, vamos a llamarle así. O sea, no soy egresada de filosofía ni de letras. Ahora sí que soy egresada de administración y gran parte de mi vida la viví en ventas, que actualmente lo sigo haciendo. Pero el enfocarme a esta carrera fue mi amor hacia los cómics que lo hizo. De un día decir, ¿sabes qué? Ya no estoy feliz vendiendo este tipo de productos, yo quiero vender otras cosas. Tuve la oportunidad de conocer a autores de cómic independiente, los cuales me dieron el espacio de, bueno, si tú puedes vender, pues vende nuestros cómics, ¿no? Y de ahí empieza mi carrera en este medio. Pero también hay que ser honestos, yo vengo de una generación donde tú no tenías una escuela del cómic, ¿no? O sea, podías estudiar letras, pero no te podías especializar. Y creo que si en ese momento tú decías, quiero hacer guiones para cómic, bueno, todo el mundo se carcajeaba o te decía que te tenías que ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual como hubo una generación donde podías estudiar ingeniería en sistemas y decir que te querías dedicar a los videojuegos, e igual todo el mundo te mandaba, pues será en Estados Unidos, porque aquí no, pero ahora hay carreras en universidades de prestigio, hay escuelas especializadas en videojuegos y a la vez la carrera de videojuegos tiene su especialización, ¿no? O sea, tienes a la gente de level design, tienes a la gente de game design, tienes a la gente que se dedica a fondos, la gente que se dedica a esto, o sea, no es una carrera ya general de, estudio videojuegos y lo haré solito, no, igual, te vas especializando. Y me parece que los videojuegos están adelantados en esa línea y los cómics apenas estamos iniciando en esa especialización. Actualmente ya hay escuelas que se dedican a que tú tengas una carrera en el mundo de los cómics. Hablando a nivel México, bueno, porque Estados Unidos sí tiene otra formación, pero en México empezó primero la escuela del arte, o sea, nosotros como San Carlos tenemos un seminario de narrativa gráfica, que eso hace 20 años, nunca en la vida iba a sucederlo, ¿no? Pero una academia tan reconocida sacó su especialización en cómic, narrativa gráfica. Tienes escuelas donde pues a jóvenes desde un inicio les dan esta parte y también ya en la parte administrativa me parece que hay una carrera en el TEC de Monterrey, pero te lo confirmo porque de repente se me van los datos, que habla de negocios y te puedes especializar en industria creativa. O sea, estudias una carrera de administración de negocios y te puedes enfocar a ese nicho y ayudar en esa área. Y entonces yo no tuve la oportunidad de pasar, mucho de mi experiencia fue empírica. Actualmente pues ya estoy tomando cursos, talleres, elementos ya para irme actualizando y también pues para ir aprendiendo lo que fue empírico de, esto tiene un concepto y esto tiene una técnica, de irlo conociendo. Pero aquellos que ahora que quieran estudiar, realmente ya hay más mercado, o sea, ya hay más oportunidad de que tú puedas entrar en cualquiera de las líneas y en cómic. No necesariamente, si tú quieres trabajar para una editorial de cómic, no tienes que dibujar, o sea, puedes ser abogado y puedes estar metido en este medio. Muy bien, entonces, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos jóvenes que están o por escoger una carrera o estudiando ya una carrera y que tienen interés por incorporarse a la industria del cómic mexicano? La experiencia, o sea, es cierto, la escuela es muy importante, te da muchos elementos y bases que necesitas, pero todo conocimiento que no es aplicado se pierde.
Entonces, si tú tienes este afán de pertenecer al mundo de los cómics y sabes, por ejemplo, voy a irme como algo muy opuesto, ¿no? Eres ingeniero en mecatrónica y quieres meterte al mundo de los cómics, lo primero que te podrías decir, bueno, ¿y mi carrera qué tiene que ver con cómics, no? Pero en un momento dado, tal vez en un instante no puedas visualizarlo, pero cuando tú ya entres a una editorial de cómics, desde cosas muy simples como de, bueno, yo llevo los papeles, o yo llevo el café, o solo sentarte a hablar con un autor de cómic independiente, vas a poder encontrar elementos donde tu carrera puede ayudar a esa área, porque no todos estamos alejados y el mundo de los cómics no es algo humanista, ni nada que tenga que ver con la tecnología o que tenga que ver con otras artes. O sea, todos estamos unidos en cierta manera, y a lo mejor en un momento dado lo que tú has estudiado en ingeniería mecatrónica, hay un elemento que tú puedes ayudarlos, ¿no? Tú puedes darles, a lo mejor lo que tú te das cuenta es que no tienen una estructura, y tú como ingeniero pues estás acostumbrado a visualizar ciertos conceptos con una estructura, con un diagrama, con todo esto, y ese conocimiento puedes ayudar a una editorial de, oigan, ¿y no les sería más fácil si hiciéramos este tipo de planeación así? Que es de ingeniero y que se aplica al mundo de los cómics y que puedes ayudarlos a ser más eficientes en muchas cosas. Entonces, no importa de qué carrera seas, si tú tienes esta curiosidad de entrar al mundo de los cómics, el primer paso es hablar con un autor, conocer cómo es su mundo, y después de conocer a su mundo, tú puedes ver cómo tu mundo puede ayudarlos también. Pues muchas gracias, Berenice. No sé si tengas alguna página web o algún sitio donde podrían contactarte quien vean estas cápsulas. Claro. Bueno, pueden escribirme al correo, igual si llegan a tener alguna duda o nada más para platicar, me pueden escribir al correo de bprieto, de buena onda, prieto@editorialchido.com. Excelente, pues muchas gracias. Nos da gusto contar con tu participación como jueza en el evento y pues esperamos pues que más gente se anime a participar en estas industrias. Sí, y bueno, gracias a ustedes que están haciendo este proyecto, que están dando esta plataforma, que realmente es muy necesaria, y este tipo de convocatorias ayudan mucho a los jóvenes a darse cuenta de qué necesitan y también a descubrir con quién pueden hacer equipo.